En este video revisaremos las generalidades para el estudio de la farmacología, por lo que iniciaremos con algunos conceptos básicos. Desde el punto de vista etimológico, farmacología deriva del griego pharmakon, que significa remedio o droga, y logos, que significa razón o tratado, por lo que la farmacología es la ciencia que estudia los fármacos. Otra definición en la que no se incluye la palabra fármaco es el estudio de sustancias que interactúan con los sistemas vivos a través de procesos químicos. Denominamos fármaco a cualquier sustancia químicamente definida que, aplicada sobre una estructura o organismo vivo, produce una respuesta objetivable, es decir, cuantificable y reproducible. Si esta respuesta es aprovechable en terapéutica, el fármaco se denomina medicamento. Para que el medicamento sea aprovechable, debe administrarse a dosis terapéuticas en unos vehículos, como las cápsulas, que faciliten su administración y absorción. La siguiente palabra tiene varias acepciones. La primera, como un producto natural, planta o parte de una planta utilizada para obtener principios activos. También puede ser utilizada como sinónimo de fármaco, como un anglicismo, y también tiene el significado coloquial de sustancia psicoactiva que genera adicción. La farmacología en fisioterapia estudia aquellos medicamentos cuyo conocimiento ayuda al fisioterapeuta a realizar mejor sus actividades profesionales. Otro término que debemos conocer es el de terapéutica, la cual es el conjunto de remedios que se utilizan para curar, aliviar, prevenir o diagnosticar enfermedades físicas o trastornos psíquicos. De esta forma tenemos tres tipos de terapéutica. Las terapéuticas químicas son las que utilizan, valga la redundancia, sustancias químicas como tratamiento. En este apartado se incluyen la terapéutica farmacológica, o sea, que emplean fármacos, la terapéutica bromatológica, que emplea a los alimentos, y la fitoterapia, que emplea a las plantas. Las terapéuticas físicas utilizan medios físicos como tratamiento. Obviamente son las más importantes para los fisioterapeutas. Estas incluyen el ejercicio terapéutico, el masaje y todos los medios físicos que conocen. La terapéutica psicológica utiliza técnicas basadas en la palabra y en la comunicación con el paciente, llamada psicoterapia. Todos los profesionales de la salud utilizan en mayor o menor grado este tipo de terapéutica. Ahora bien, hay que tener en cuenta los siguientes aspectos de los medicamentos. El origen del medicamento es determinado por su procedencia. Si se obtiene a partir de fuentes naturales, como la morfina, semisintéticos, si tienen una base natural y son modificados en el laboratorio, como el resto de opioides, o sintéticos si son obtenidos integralmente en el laboratorio por rastreo farmacológico. El mecanismo de acción es el conjunto de procesos bioquímicos y fisiológicos que explican cómo se produce la respuesta del fármaco. Se puede estudiar a nivel fisiológico como el descenso de la presión arterial producido por la disminución de la frecuencia cardíaca o por vasodilatación, o a nivel bioquímico, por el que el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona o por la inhibición de la entrada de los iones de calcio en la célula es la que la produce. Entre las propiedades físicas de los medicamentos interesa principalmente la solubilidad. Los medicamentos liposolubles, o sea que se disuelven en lípidos, son por lo general más fácilmente absorbidos y difundidos que los hidrosolubles. Las propiedades químicas del medicamento son muy importantes porque están íntimamente relacionadas con la actividad farmacológica, de tal manera que pequeñas modificaciones en la fórmula química pueden provocar grandes cambios en el efecto farmacológico. El efecto farmacológico es la respuesta observable del medicamento. Este se define por la naturaleza, la intensidad y la duración de la respuesta. El efecto farmacológico no solo comprende el efecto terapéutico, sino también incluye los efectos adversos. Las indicaciones terapéuticas son las aplicaciones clínicas del fármaco, consecuencia del efecto farmacológico. Por ejemplo, el ácido acetilsalicílico produce analgesia, pero también resulta útil como antiagregante plaquetario. Los medicamentos provocan con frecuencia efectos no deseados. Estos son también consecuencia de los efectos farmacológicos y es necesario valorar la relación riesgo-beneficio para el paciente. Las contraindicaciones son las situaciones especiales, como el embarazo, la lactancia o la infancia, o enfermedades previas que presenta el paciente y que le impiden tomar la medicación. Como ejemplo tenemos a los AINES que están contraindicados en pacientes con úlcera gástrica. Las interacciones farmacológicas son las modificaciones en el efecto de un fármaco como consecuencia de la presencia de otros fármacos, alimentos, agentes ambientales, medios físicos, masaje o ejercicio terapéutico. Los medicamentos pueden denominarse de diferentes formas. La denominación química es la descripción de la estructura química del principio activo. Como ejemplo tenemos el N-acetilparacetaminofen. El nombre genérico es la denominación común internacional del medicamento. En el caso anterior, el nombre genérico es paracetamol. El nombre comercial es la marca con la que está registrado el medicamento por los laboratorios. Del ejemplo anterior tenemos Tempra, Tylenol, Quitadol. Normalmente aparecen con el siguiente símbolo que significa marca registrada. Ahora revisaremos la clasificación de los fármacos.
Los fármacos se clasifican en categorías específicas. Estas categorías no representan un sistema universalmente aceptado y un mismo medicamento puede ser colocado en varias clases diferentes. Sin embargo, estas clases proveen un adecuado marco de referencia para el estudio de la farmacología. La primera forma de clasificarlas puede ser de acuerdo al sistema corporal estudiado. Por ejemplo, los fármacos cardiovasculares, fármacos respiratorios o fármacos que afectan el sistema nervioso central. También se pueden clasificar de acuerdo a su acción terapéutica. Así tenemos antihipertensivos, antidepresivos, analgésicos, antibióticos y un largo etcétera. Un error frecuente es considerar que los medicamentos clasificados dentro de un mismo mecanismo de acción fisiológico actúan de la misma manera. Como vimos anteriormente, los fármacos pueden tener diferentes mecanismos de acción bioquímicos, pero la misma acción terapéutica. Otra clasificación se da con base al mecanismo de acción farmacológico, teniendo así vasodilatadores, fármacos cronotrópicos, diuréticos, broncodilatadores, etc. Una cuarta forma de clasificación se refiere a sus acciones moleculares. Esta acción se define identificando el blanco molecular del fármaco, los cuales son receptores para hormonas, enzimas, canales iónicos y transportadores de membrana. Tenemos como ejemplo bloqueadores de canales de calcio, beta bloqueadores, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina e inhibidores de la bomba de protones. El último método de clasificación de los fármacos se basa en la composición química o en la procedencia del fármaco. Las plantas son una fuente muy importante de compuestos para medicamentos. Los atropínicos se llaman de esta forma porque provienen de una planta llamada Atropa belladona. Por otro lado, los beta-lactámicos, como la penicilina, son un conjunto de antibióticos llamados así porque contienen un anillo beta-lactámico en su estructura química. Como podemos ver, la clasificación de los fármacos es muy extensa, variada y poco precisa, por lo que siempre se recomendará el uso del nombre genérico al referirnos a los fármacos, pues es la forma más extendida de la nomenclatura farmacológica. Por último, revisaremos las diferentes disciplinas que engloban a la farmacología, las cuales son farmacognosia, farmacotecnia, farmacometría, farmacocinética, farmacodinamia, farmacoterapia, farmacología clínica, farmacología molecular y la toxicología. La farmacognosia se define como la rama de la farmacología que estudia el origen, características, estructura anatómica y química de las drogas naturales, principalmente de origen vegetal. Así, la farmacognosia estudia la morfina, que es un alcaloide extraído de la planta Papaver somniferum, y su uso en el dolor severo. La farmacotecnia es la ciencia que se encarga de la preparación y formulación de los medicamentos, asegurando su calidad y eficacia. Así, esta ciencia estudiará el desarrollo de una nueva formulación de insulina de acción prolongada para mejorar el control de la glucosa en pacientes con diabetes. La farmacometría es la disciplina que se ocupa de la cuantificación de los efectos de los fármacos y la relación entre la dosis administrada y la respuesta obtenida. Utiliza modelos matemáticos y estadísticos para predecir los efectos de los fármacos. Entonces, la farmacometría realizaría un modelado matemático para predecir la respuesta a diferentes dosis de warfarina en pacientes con riesgo de trombosis. Continuamos con la farmacocinética, que es la que se ocupa de los procesos de absorción, distribución, metabolismo y eliminación de los fármacos en el organismo. En resumen, estudia lo que el cuerpo le hace al fármaco. La farmacocinética analiza, por ejemplo, cómo el paracetamol es absorbido, distribuido, metabolizado y excretado por el cuerpo. Esta la revisaremos como un tema aparte. Por otro lado, la farmacodinamia analiza los efectos bioquímicos y fisiológicos de los fármacos y sus mecanismos de acción. En otras palabras, estudia lo que el fármaco le hace al cuerpo. Como ejemplo tenemos el análisis de cómo los beta bloqueadores reducen la frecuencia cardíaca y la presión arterial al bloquear los receptores beta adrenérgicos. La farmacoterapia estudia el uso de fármacos para prevenir, tratar y curar enfermedades. Es la aplicación práctica de los conocimientos farmacológicos en el tratamiento de pacientes. Ejemplificando, la farmacoterapia nos explica el uso de antibióticos como la amoxicilina para tratar infecciones bacterianas específicas como la faringitis estreptocócica. Luego tenemos la farmacología clínica, que estudia los efectos de los fármacos en los seres humanos, evaluando su eficacia y seguridad en el tratamiento de enfermedades. Podemos ilustrar esto con la realización de ensayos clínicos para evaluar la eficacia y seguridad de un nuevo antidepresivo en pacientes con trastorno depresivo mayor. La farmacología molecular se centra en el estudio de las interacciones entre los fármacos y los compuestos del organismo a nivel molecular, incluyendo la identificación de nuevas dianas terapéuticas. Así pues, estudiaría cómo los inhibidores de la tirosina quinasa, como el imatinib, bloquean la señalización celular en ciertos tipos de cáncer. Y por último, tenemos la toxicología,
que es la rama de la farmacología que estudia los efectos nocivos de las sustancias químicas, incluyendo los fármacos, en los organismos vivos. Analiza la dosis y la exposición necesarias para causar daño, como lo sería el efecto del arsénico en el agua potable y su impacto en la salud humana. En resumen, el estudio de la farmacología proporciona a los fisioterapeutas una base sólida para ofrecer un cuidado integral y holístico, mejorando así los resultados terapéuticos y la calidad de vida de sus pacientes.